Marcos era un hombre que había crecido en las sombras de la pobreza. Desde joven, se vio obligado a robar para sobrevivir, en un barrio donde la ley no tenía poder y la miseria era la regla. Cada día, el hambre aumentaba, y el trabajo honrado era una opción que se volvía inalcanzable. A lo largo de los años, su vida se había convertido en una espiral de delitos menores, robos, asaltos a tiendas de barrio, hurtos pequeños, hasta que llegó el día que lo cambiaría todo. Una noche, con la necesidad de conseguir algo más grande, se enteró de que una familia acaudalada viviría un tiempo fuera de la ciudad, dejando su casa sin vigilancia. Para Marcos, esto parecía la oportunidad perfecta para un golpe fácil: dinero, joyas, cualquier cosa que pudiera sacarlo de la miseria por un tiempo. Para no ir solo llamó a un par de amigos, también acostumbrados al bajo mundo, y juntos planearon el robo. Sin embargo, lo que Marcos no sabía era que esa casa no estaría completamente vacía. El hijo de la familia, un joven de apenas 18 años llamado Daniel, había regresado más temprano de lo previsto para pasar unos días en casa antes de regresar a su academia militar. Daniel, hijo de un alto mando del ejército, siempre había tenido un sentido de la responsabilidad y el honor muy marcado, inculcado por su padre, el coronel Vargas, un hombre condecorado y respetado en todo el país. La noche del robo, Marcos y sus compañeros se acercaron a la casa con las herramientas necesarias para entrar. Todo parecía salir según lo planeado. Las calles estaban desiertas y las luces apagadas. Al forzar la cerradura, entraron con cuidado, dispuestos a buscar cualquier cosa de valor. Pero lo que Marcos no esperaba era encontrarse con Daniel, que al escuchar ruidos extraños en la casa, decidió bajar para investigar. Marcos, en su nerviosismo, desenfundó un arma que había llevado solo para intimidar, no para usar. Pero todo sucedió demasiado rápido. Daniel, al ver a los intrusos, los confrontó con valentía, tratando de defender su hogar, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. En medio del caos, un disparo se escapó. Marcos apenas pudo procesar lo que sucedió cuando vio a Daniel caer al suelo, una mancha de sangre comenzando a extenderse por su camisa. El sonido del disparo resonó en la casa vacía, y el eco de ese acto resonó en la conciencia de Marcos. Había matado a alguien, y no era cualquier persona. Había matado al hijo de un militar, un joven con toda una vida por delante. En ese momento, el pánico se apoderó de él y de sus compañeros. No sabían qué hacer. Sin pensarlo, huyeron de la casa, dejando atrás un cuerpo inmóvil y una vida destruida. Pero las consecuencias no tardarían en alcanzarlos. Mientras Marcos escapaba por las calles oscuras, sintiendo la culpa y el miedo apretando su pecho, el coronel Vargas recibiría la noticia que ningún padre quiere escuchar. La muerte de su hijo sería el comienzo de una búsqueda implacable, no solo por justicia, sino por venganza. El teléfono sonó a medianoche en la casa del coronel Vargas. Estaba profundamente dormido, exhausto tras una larga jornada de trabajo en la base militar. Aquel sonido rompió la quietud de la noche, y aunque solía recibir llamadas de emergencia, algo en su pecho le advirtió que esta vez sería diferente. Cuando respondió, una voz temblorosa al otro lado de la línea le dio la noticia que ningún padre está preparado para escuchar. Coronel, su hijo, lo han encontrado muerto en la casa. Fue un asalto. Lo siento mucho. Por un segundo, el mundo de Vargas se detuvo. Los detalles que le seguían, dando desde el otro lado del teléfono, se difuminaron en su mente. Era como si todo se hubiera quedado en silencio, como si un manto de oscuridad hubiera cubierto su vida en ese mismo instante. Su hijo, su único hijo, Daniel, había sido asesinado. A medida que las palabras penetraban su cerebro, una mezcla de incredulidad y horror lo envolvió. El coronel no podía aceptarlo. La muerte era algo que había visto muchas veces, en campos de batalla y en misiones peligrosas, pero siempre había sido capaz de separar el dolor de la muerte de los seres queridos. Ahora, la muerte le había arrebatado lo más preciado que tenía, su propio hijo. Sin perder más tiempo, Vargas se dirigió hacia la casa donde había sucedido el incidente. Cuando llegó, la policía ya estaba ahí,
acordonando la escena. Las luces rojas y azules de las patrullas iluminaban la fachada del lugar, pero para él, todo estaba sumido en una neblina. Cada paso que daba hacia el interior se sentía pesado, como si un abismo se abriera bajo sus pies. Al entrar en la casa, lo que vio fue desgarrador. El cuerpo de Daniel yacía en el suelo, cubierto con una sábana blanca. Los oficiales intentaban detener al coronel, pero la furia y la desesperación lo dominaban. Gritó, pidió explicaciones, quiso saber quién había hecho eso, quién había arrebatado la vida de su hijo de esa manera. La policía le explicó que se trataba de un robo que había salido mal. El grupo de ladrones había huido, pero uno de ellos había disparado. Vargas apenas podía oír las palabras. El dolor de ver a su hijo en ese estado lo consumía. No era solo la tristeza, una furia profunda empezó a germinar en su interior. Una furia que no podría ser contenida. En las horas siguientes, el coronel Vargas dejó de ser el hombre tranquilo y metódico que todos conocían. Comenzó a movilizar todos los recursos a su disposición para encontrar a los responsables. Sabía que la policía haría lo posible, pero para él, eso no era suficiente. Quería justicia, pero más allá de eso, quería venganza. La investigación reveló rápidamente algunas pistas. Las cámaras de seguridad cercanas capturaron imágenes borrosas de 3 hombres escapando de la casa, pero uno de ellos destacaba, Marcos. Vargas comenzó a reunir información sobre este hombre. No tardó en descubrir su nombre y su historial de pequeños delitos, pero este no era un simple ladrón, ahora era un asesino. Los días siguientes, Vargas no durmió. Su mente solo pensaba en una cosa, encontrar a Marcos y hacerle pagar por lo que había hecho. Había perdido a su hijo, pero no permitiría que los responsables escaparan de su castigo. Usando sus contactos y recursos, comenzó a seguir el rastro de Marcos, que había huido de la ciudad después del incidente. Para Marcos, la vida se había convertido en una pesadilla. No podía dejar de pensar en lo que había hecho, en cómo un solo error había destrozado no solo su vida, sino la de una familia entera. El miedo a ser capturado lo mantenía en constante movimiento, pero sabía que tarde o temprano lo encontrarían, y cuando lo hicieran, no habría misericordia. La ira en los ojos del coronel Vargas no había disminuido ni un ápice, desde la noche en que vio a su hijo tendido en el suelo, cubierto por esa fría sábana blanca. Cada día que pasaba sin encontrar a Marcos era una herida más en su alma. Sabía que la justicia debía llegar, pero no estaba dispuesto a esperar el lento proceso de la policía. Para él, la caza era personal. Vargas usó todos los recursos a su disposición, amigos, antiguos compañeros del ejército, contactos en las fuerzas de seguridad, y hasta algunos informantes en los bajos fondos. La mayoría conocía a Vargas como un hombre íntegro y de principios, pero ahora estaba impulsado por un solo deseo, venganza. Su red se extendió rápidamente, y no tardaron en llegar las primeras pistas. Marcos, por su parte, vivía en una pesadilla constante. Se escondía en los rincones más oscuros de la ciudad, mudándose cada noche de un lugar a otro. No podía dormir bien. Cada sombra, cada ruido lo sobresaltaba. Sabía que la policía estaba tras él, pero lo que realmente le aterraba era el coronel Vargas. Había escuchado historias de lo implacable que podía ser, de lo metódico y frío que era en su búsqueda de justicia, y ahora, él, un simple ladrón, era el blanco de esa furia desatada. Los días pasaron y Marcos decidió que su única opción era huir aún más lejos. Ya había dejado atrás la ciudad, pero sentía que el cerco se estrechaba a su alrededor. El dinero que tenía estaba por agotarse y, con cada lugar al que iba, encontraba menos personas dispuestas a ayudarle. El miedo que generaba el nombre del coronel se había extendido como un rumor entre las calles, y nadie quería cruzarse en su camino. Un día, mientras Marcos se refugiaba en una pequeña pensión de mala muerte en las afueras de otra ciudad, escuchó algo que lo dejó paralizado. Alguien había preguntado por él. La dueña del lugar, una mujer de aspecto cansado, le mencionó que un hombre robusto había estado rondando por la zona, preguntando por un joven que coincidía con su descripción.
Marcos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El coronel estaba más cerca de lo que imaginaba. Decidido a huir nuevamente, recogió lo poco que le quedaba y se escabulló bajo la oscuridad de la noche. Pero esta vez, Vargas estaba más cerca de lo que Marcos pensaba. Mientras él se alejaba por una de las calles laterales, el coronel observaba desde la distancia, con una precisión calculada. Lo siguió sin hacer ruido, esperando el momento adecuado para acercarse. Marcos, agotado y paranoico, decidió descansar en un callejón desierto. Estaba agotado, física y mentalmente. Mientras se sentaba sobre el suelo húmedo, recordó aquella noche, el momento en que todo salió mal. No había querido disparar, no había querido matar a nadie. El robo era solo para conseguir dinero rápido, nada más. Pero ahora, había una vida perdida, y su alma estaba manchada para siempre. De repente, una sombra apareció al final del callejón. Marcos se levantó rápidamente, pero ya era demasiado tarde. El coronel Vargas estaba frente a él, con una mirada que helaba la sangre. No necesitaba decir nada. Ambos sabían por qué estaba allí. «¿Sabes quién soy?», dijo Vargas con voz grave, mientras se acercaba lentamente. «¿Y sabes por qué estoy aquí?». Marcos intentó retroceder, pero el callejón no le dejaba salida. El miedo lo envolvió por completo. Sabía que no podía escapar. «Lo siento, no quise, no sabía qué», intentó balbucear Marcos, pero las palabras se le atragantaban. Vargas no dijo nada más, solo lo miraba, estudiando cada movimiento, cada palabra. El ladrón que había acabado con la vida de su hijo no parecía un monstruo, sino un hombre roto, consumido por el miedo y la culpa. Pero eso no cambiaba nada. Su hijo seguía muerto, y nada en el mundo traería de vuelta su vida. Con un movimiento rápido, Vargas lo tomó del cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. Marcos, débil y derrotado, no resistió. Las lágrimas corrían por su rostro. Sabía que era el final. Yo no quería», susurró Marcos, entre sollozos. «No quise matarlo. Fue un accidente». El coronel, con los ojos llenos de furia, lo sostuvo por un segundo más antes de soltarlo bruscamente. Aquel hombre no merecía la muerte rápida que le habría dado en ese momento. La venganza que Vargas buscaba no sería tan simple. No podía matarlo y acabar con todo de un golpe. «Vas a vivir con esto, con lo que hiciste», dijo Vargas finalmente, con una frialdad que cortaba el aire. «Pero yo me aseguraré de que cada día de tu vida sea un recordatorio de tu error. No podrás esconderte de lo que hiciste, ni de mí». Marcos se quedó inmóvil, apoyado contra la pared del callejón, con el corazón latiendo a toda velocidad. No podía creer que aún siguiera vivo. El coronel Vargas había tenido la oportunidad de matarlo allí mismo, pero no lo había hecho. En lugar de ello, lo había dejado con una advertencia que resonaba en su cabeza, una y otra vez: «Vas a vivir con esto». Esa frase se convirtió en una especie de eco en la mente de Marcos. El miedo que sentía no había disminuido, sino que aumentaba cada día. Ya no solo temía ser atrapado físicamente, sino que su alma se sentía aprisionada. El coronel había sembrado la semilla del terror en su interior, y Marcos sabía que no había escapatoria. Su castigo iba a ser más profundo y prolongado que la muerte misma. En los días siguientes, Marcos intentó continuar con su vida de huida. Se mudaba de un lugar a otro, como lo había hecho antes, pero ya no podía dormir. Cada noche sentía que alguien lo observaba, que una sombra lo seguía a cada paso. Empezó a notar cosas extrañas. Las luces de las farolas parecían apagarse, justo cuando pasaba por debajo. Los autos disminuían la velocidad cuando cruzaba la calle, e incluso en los lugares más oscuros de la ciudad, donde la gente ni siquiera se miraba a los ojos, alguien siempre parecía estar vigilando. Vargas, mientras tanto, había comenzado su venganza de una manera sutil y metódica. Sabía que no necesitaba atrapar a Marcos de inmediato. Prefería verlo consumido por la paranoia, hundido en la desesperación. Había dejado de ser un militar que luchaba por la justicia. Ahora era un hombre impulsado por el deseo de ver sufrir al asesino de su hijo. Empezó a enviar mensajes anónimos,
Marcos recibía notas escritas a mano bajo las puertas de los pequeños lugares donde se escondía. Eran mensajes breves, pero cada uno más inquietante que el anterior. Sé dónde estás, no puedes huir, nos volveremos a ver. Marcos, aterrorizado, intentaba quemar las notas o destruirlas, pero no podía evitar que se quedaran grabadas en su mente. Un día, mientras se refugiaba en una pensión en las afueras de otra ciudad, decidió que la única opción era alejarse aún más. Tomó el poco dinero que le quedaba y compró un boleto de autobús hacia una región más remota, esperando perderse en las montañas, o en algún lugar donde el coronel no pudiera encontrarlo. Sin embargo, algo dentro de él le decía que ya era demasiado tarde para escapar. El viaje fue largo y tortuoso. Cada vez que el autobús se detenía en una estación, Marcos se sobresaltaba, pensando que Vargas aparecería de la nada, pero eso no sucedió. Llegó a una pequeña aldea en las montañas, un lugar tranquilo y aparentemente alejado de todo. Allí, alquiló una habitación en una pequeña cabaña, convencido de que por fin había encontrado un lugar donde estar a salvo, pero la paz no duró mucho. Marco se despertó con un sudor frío recorriendo su frente. Había pasado días sin dormir bien, pero esa mañana sentía algo distinto, como si la realidad fuera aún más sofocante que las pesadillas que lo habían atormentado. Se levantó de la cama y miró por la ventana de la cabaña donde se refugiaba, observando el espeso bosque que lo rodeaba. Por un momento, pensó en huir aún más lejos, adentrándose en lo desconocido, pero sabía que no importaba cuán lejos fuera, Vargas siempre lo encontraría. Mientras se vestía rápidamente, Marcos decidió que no podía quedarse ahí ni un minuto más. Recogió sus pocas pertenencias y salió. Pero justo antes de cerrar la puerta, encontró una carta pegada en la parte exterior. Esta vez no era una simple advertencia o una nota anónima. Era un sobre grande y dentro había una foto. Marcos la miró detenidamente y sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Era una foto de su hermana, Julia. No la había visto en años. Se habían distanciado cuando Marcos comenzó su vida delictiva, y ella, buscando un camino diferente, había tratado de alejarse de su sombra. Pero allí estaba, en la foto, sonriendo frente a una cafetería que claramente no conocía. A su lado, había una breve nota: el dolor no es solo tuyo. Marcos sintió el aire escapar de sus pulmones.
No había considerado que Vargas pudiera ir tras su familia, especialmente porque él había tratado de mantenerlos alejados de su vida, pero estaba claro que el coronel había hecho su tarea, había investigado a fondo, y ahora, Julia estaba en peligro. El pánico se apoderó de Marcos. Si Vargas la había encontrado, entonces su venganza no se detendría con solo hacerlo sufrir. El coronel iba a hacerle vivir la misma pérdida que él había sufrido con la muerte de su hijo. La mente de Marcos comenzó a girar, buscando una salida. Necesitaba advertirle a Julia, pero no tenía forma de contactarla rápidamente. Había roto todos los lazos con ella cuando dejó su vida familiar atrás. Sin otra opción, Marcos decidió volver a la ciudad. Si Vargas tenía a su hermana en el punto de mira, entonces él tendría que regresar y enfrentarse a lo inevitable. Sabía que estaba caminando hacia la trampa, pero no podía dejar a Julia a merced de un hombre cuya sed de venganza no conocía límites. Viajó lo más rápido que pudo, utilizando los pocos ahorros que le quedaban para llegar a la ciudad, donde sabía que Julia vivía. Durante el trayecto, su mente era un torbellino de pensamientos. Se reprochaba no haber sido un mejor hermano, no haber protegido a Julia desde el principio. Cada kilómetro que recorría lo acercaba más al peligro, pero también a la posibilidad de redimirse, aunque fuera un poco. Cuando llegó a la ciudad, Marcos se dirigió directamente a la cafetería donde había sido tomada la foto. Sabía que Vargas estaba observando, pero en ese momento ya no importaba. Entró en el local y, para su alivio, allí estaba Julia, sentada sola en una mesa cerca de la ventana. Al verla, una mezcla de alivio y miedo lo invadió. Estaba a salvo por ahora, pero eso solo significaba que el golpe aún no había llegado. Se acercó a ella, y al principio, Julia no lo reconoció. Habían pasado años desde la última vez que se vieron, y Marcos había cambiado, tanto física como emocionalmente, pero en cuanto lo miró a los ojos, lo supo. Marcos, dijo en un susurro, incrédula. Julia, no hay tiempo para explicaciones, respondió él rápidamente. Estás en peligro, y tenemos que salir de aquí ahora mismo. Julia frunció el ceño, confusa y un poco asustada. Sabía que su hermano tenía una vida difícil, pero no entendía lo que estaba pasando. Marcos intentó explicarle lo más rápido posible, pero antes de que pudiera terminar, vio algo que lo paralizó. En la entrada de la cafetería, a través de la ventana, estaba Vargas. No estaba solo, lo acompañaban dos hombres que claramente trabajaban para él. El coronel no hizo ningún movimiento brusco, simplemente los observaba desde la distancia, como un depredador que ha acorralado a su presa, y está disfrutando del momento antes del ataque final. Tenemos que irnos ahora, repitió Marcos, tomando a Julia del brazo. Ella, viendo el pánico en sus ojos, no discutió más y lo siguió. Salieron por la puerta trasera de la cafetería y comenzaron a correr. Marcos sabía que no podían ir muy lejos. Vargas ya los había encontrado, y era solo cuestión de tiempo antes de que los alcanzara. Pero no podía rendirse, no podía permitir que Julia pagara el precio por sus errores. Corrieron por callejones y atravesaron calles desconocidas, tratando de perderse entre la multitud. Cada paso que daban, Marcos sentía el peso del remordimiento y la desesperación. Sabía que estaba llevando a su hermana a un destino incierto, y que cada minuto que pasaba podría ser el último. Finalmente, encontraron refugio en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad. Julia, asustada y sin aliento, lo miró esperando respuestas. ¿Qué está pasando, Marcos? ¿Quién es ese hombre?, preguntó, exigiendo explicaciones. Marcos respiró profundamente y, con la voz quebrada, comenzó a contarle la verdad. Le habló del crimen que cometió, de la muerte del hijo de Vargas, y de cómo el coronel había jurado venganza. Julia lo escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. Sabía que su hermano no era perfecto, pero nunca imaginó que estuviera involucrado en algo tan terrible. Lo siento, Julia, nunca quise arrastrarte a esto, dijo Marcos, con la voz cargada de culpa. Julia no respondió de inmediato. Estaba procesando toda la información, tratando de entender cómo habían llegado a ese punto. Pero una cosa era clara,
no podían quedarse ahí. Vargas estaba cerca, y no se detendría hasta que lograra su venganza. Marcos y Julia se quedaron en silencio en el viejo edificio, escuchando solo el eco de sus respiraciones agitadas. Julia, con la mente enredada en todo lo que acababa de escuchar, aún no podía asimilar que su hermano estuviera involucrado en algo tan oscuro, pero, a pesar de todo, era su hermano, y no podía abandonarlo, por más que quisiera escapar de la situación. Tenemos que seguir adelante, dijo Marcos, rompiendo el silencio. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Él va a encontrarnos si no hacemos algo pronto. Julia lo miró, sus ojos llenos de miedo, pero también de una firme decisión. Asintió lentamente, aún sin hablar, pero dispuesta a seguir el plan. Marcos sabía que su hermana era fuerte, y esa fortaleza iba a ser necesaria para lo que venía. Ambos se levantaron y comenzaron a trazar una ruta en sus cabezas. Marcos sabía que no podían salir de la ciudad fácilmente, ya que Vargas probablemente tenía gente vigilando todas las salidas. Además, no tenían recursos ni un lugar seguro al que ir. La única opción era encontrar a alguien que pudiera ayudarles. Pero en ese momento, Marcos se dio cuenta de que no tenía a nadie en quien confiar. Mientras intentaban planificar su próximo movimiento, escucharon un ruido en el exterior del edificio. Marcos rápidamente se asomó por una rendija de la puerta. Afuera, dos hombres estaban caminando lentamente, claramente buscando algo, o a alguien. Eran parte del equipo de Vargas. «Están aquí», susurró Marcos con los dientes apretados. Julia se congeló por un momento, pero luego asintió, confiando en su hermano para tomar la siguiente decisión. Marcos sabía que no podían quedarse atrapados allí, tenían que moverse, y rápido. Decidió llevarla por una escalera de incendios, que daba a la parte trasera del edificio. Bajaron en silencio, moviéndose con cautela entre las sombras. Cada crujido bajo sus pies parecía resonar como una alarma, pero continuaron, sabiendo que no podían darse el lujo de cometer errores. Una vez en el suelo, comenzaron a correr hacia un parque cercano, donde las grandes zonas verdes y árboles altos podrían darles algo de cobertura, pero mientras se acercaban, Marcos sintió una punzada de miedo. Algo no estaba bien, el parque estaba demasiado tranquilo. Entonces lo vio, Vargas, esperándolos en la distancia, con una sonrisa tranquila en su rostro. «Sabía que vendrías aquí», dijo Vargas, con la calma de quien tiene el control absoluto. «Siempre hay un patrón en las personas que huyen, y tú, Marcos, eres predecible». Marcos se detuvo en seco, con Julia detrás de él. No tenían a dónde correr esta vez. Vargas había jugado sus cartas de manera perfecta. Los había empujado justo hacia donde quería. «¿Qué es lo que quieres, Vargas?», preguntó Marcos con la voz quebrada por la desesperación. «Quiero justicia», respondió Vargas, dando un paso adelante. «Pero más que eso, quiero que sientas el mismo dolor que yo sentí. Quiero que pierdas lo que más amas, como yo perdí a mi hijo». Julia, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Eso te devolverá a tu hijo?», dijo con firmeza, mirando directamente a Vargas. «Mi hermano cometió un error, uno terrible, y sé que no hay excusas para lo que hizo, pero si lo matas, si nos haces sufrir, ¿eso te traerá paz? ¿O solo alimentarás el ciclo de dolor y venganza?». Por un momento, Vargas pareció dudar. Las palabras de Julia habían tocado algo dentro de él, una pequeña grieta en su fachada impenetrable. Sin embargo, su rostro endurecido no mostró ninguna señal clara de ceder. «No puedes saber lo que es perder un hijo», respondió finalmente, con voz baja pero cargada de amargura. «No puedes imaginar el vacío que deja». «No, no puedo», respondió Julia, con una calma que sorprendió a ambos hombres. «Pero lo que sí sé es que este ciclo de odio no te devolverá nada, solo hará que más personas sufran. ¿Es eso lo que realmente quieres?». Vargas miró a Julia, claramente conmocionado por la valentía y sinceridad en sus palabras. Era como si, por un breve instante, pudiera ver la verdad en lo que ella decía, pero el dolor que había sentido durante tanto tiempo era profundo, y la venganza lo había consumido. «Esto no se trata de lo que quiero», respondió, aunque su voz ya no sonaba tan firme. «Es lo que debo hacer». Con esas palabras,
Vargas hizo una seña a sus hombres. Marcos apretó los puños, sabiendo que el final estaba cerca, pero en ese momento, algo inesperado sucedió. Uno de los hombres de Vargas bajó su arma y dijo en voz baja: «No puedo hacer esto». Vargas lo miró incrédulo. El hombre continuó: «Esto no es justicia, esto es venganza ciega, no firmé para esto». El otro hombre, al ver la duda en su compañero, también bajó el arma lentamente. Vargas, ahora completamente desconcertado, miró a los dos hombres que habían sido leales a él durante años. Pero el poder de la verdad que Julia había expuesto estaba empezando a desmoronar la resolución del equipo de Vargas. Finalmente, Vargas soltó un grito de frustración, pero no levantó su arma. En cambio, simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar, dejando atrás la escena, su odio y su venganza. Marcos, Julia y los dos hombres se quedaron en silencio, observando cómo Vargas se alejaba. El peligro había pasado, pero el peso de todo lo sucedido seguía presente en el aire. Vargas caminaba lentamente hacia el horizonte, con los hombros caídos y la mirada perdida. Marcos y Julia lo observaban desde la distancia, aún en shock por lo que había ocurrido. Los dos hombres que antes eran parte del equipo de Vargas ahora estaban junto a ellos, compartiendo el mismo asombro por la inesperada resolución. Marcos, aún con la adrenalina corriendo por su cuerpo, se giró hacia Julia, buscando consuelo en su mirada, pero en lugar de la desesperación que había visto antes, vio algo diferente. Vio esperanza. ¿Crees que esto realmente terminó?, preguntó Marcos, con la voz cargada de incertidumbre. Julia asintió lentamente, aunque sabía que las cicatrices de ese encuentro perdurarían mucho tiempo. Tal vez no del todo, pero hemos dado un paso. No podemos seguir viviendo con miedo o culpa. Tenemos que encontrar la manera de seguir adelante. Los dos hombres que antes habían trabajado para Vargas también se acercaron. Uno de ellos, un hombre robusto de mirada dura, pero ahora más suave, habló primero. Lo que dijo tu hermana fue verdad. Todos estamos atrapados en este ciclo de venganza. Vargas perdió a su hijo y eso lo destrozó. Pero nosotros no necesitamos seguir su mismo camino. Marcos, agotado, asintió. Durante mucho tiempo había pensado que la única forma de resolver todo era con más violencia, pero en ese momento comprendió que había otra manera, aunque no fuera fácil. ¿Qué harán ahora?, preguntó Julia a los dos hombres. No lo sé, respondió uno de ellos. Durante años, solo hemos seguido órdenes, sin pensar mucho en el porqué. Creo que es hora de que cada uno de nosotros encuentre su propio camino. Lejos de todo esto, la noche comenzaba a caer, y el aire fresco les daba un breve respiro tras el tenso enfrentamiento. Marcos y Julia se dieron cuenta de que, aunque el peligro inmediato había pasado, las consecuencias de lo que había ocurrido seguirían persiguiéndolos durante mucho tiempo, pero algo había cambiado en ambos. Habían enfrentado el miedo, la culpa y el deseo de venganza, y habían salido de ese torbellino con una nueva comprensión de lo que significaba la redención. Tenemos que irnos, dijo Marcos, con voz suave pero decidida. No podemos quedarnos aquí, debemos buscar un lugar donde empezar de nuevo. Julia asintió, y sin más palabras, los dos comenzaron a caminar hacia la salida del parque, dejando atrás la oscuridad que había intentado tragarlos. Los dos hombres se quedaron un momento observando cómo se alejaban, sabiendo que ellos también tendrían que tomar decisiones sobre su propio futuro. Mientras Marcos y Julia caminaban bajo las estrellas, comenzaron a hablar de lo que vendría. Sabían que la vida no sería fácil, que las heridas del pasado tardarían en sanar, pero también sabían que ya no estaban atrapados en el ciclo que casi los destruyó. Quizás, algún día, podamos perdonar, dijo Julia, casi en un susurro. Marcos la miró, con una mezcla de sorpresa y admiración. Tal vez, respondió, pero por ahora, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Y con esas palabras, ambos continuaron su camino, hacia una vida incierta, pero llena de la esperanza que solo viene, después de haber enfrentado los peores miedos y sobrevivido. Fin.